Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lepiota y espero que se lo estén pasando de maravilla. Estamos en Andrógeno Show una vez más y el día de hoy vamos a platicar acerca de estos amiguitos que tengo atrás. No sé si ustedes ya vieron la película de Inside Out o Intensamente, como se le nombró aquí en México. No sé cómo se le habrá nombrado en su país, pero bueno, creo que todos lo conocemos por Inside Out. Si no has visto esta película y no te gusta que te spoileen los finales o las secuencias finales, bríncate este video y vuelve dentro de 15 días de cuando hable de un tema diferente. Aunque en general no voy a hablar mucho de la trama de la película, sí me gustaría platicar un poquito de la secuencia final, ya cuando se resuelve todo el problema y vivimos felices por siempre. Hay una parte donde se ven las emociones en la cabeza de todas las personas. Y esto es algo que ha causado cierta polémica en las redes después de que se estrenó la película. Y ya verán por qué. Si ustedes ya vieron la película, se podrán dar cuenta que las emociones de Riley son representadas con diferentes géneros. Tenemos la alegría como un sentimiento femenino y tenemos el enojo como un sentimiento masculino. Por ejemplo, sabemos que las emociones no son personitas, no las puedes identificar con un género, aunque socialmente asociamos ciertas emociones o ciertos estados de ánimo a un género o a otro. Eso sí que es verdad. Entonces, Riley tiene estas emociones representadas con diferentes géneros y en cambio, cuando están en esta escena donde está comiendo o desayunando con sus papás, vemos la mente de los padres y nos damos cuenta que sus padres tienen emociones que corresponden a su género o digamos a su sexualidad. Así, el padre de Riley tiene emociones que se representan de manera masculina y las emociones de la madre de Riley tienen esta representación femenina. Entonces, esto desató una polémica, cierta discusión que molestó a algún sector de la población porque si seguimos pensando que no podemos discutir estos temas de género en películas infantiles, aunque Inside Out en realidad es una película muy psicológica y da para esto y para muchos otros debates. Entonces, tenemos este caso de que por qué las emociones de Riley tienen diferentes géneros. A todo esto se han dado varias soluciones de las que podemos sacar alguna generalidad, en la que la principal, una de las que más se concurren, es decir que Riley en realidad es bisexual, lo cual me parece muy adelantado hacer o muy desafortunado realizar este tipo de comentario, no porque sea algo que esté malo, porque sea incorrecto. Estamos en un canal sobre sexualidad y sobre género, así que no podemos decir que eso sea incorrecto. Pero me parece que la película no nos da ninguna pista acerca de la sexualidad de Riley como para hablar directamente de su sexualidad y decir, es que Riley es bisexual. La película no nos otorga ninguna pista realmente acerca de eso. Y la pista más cercana que nos da hacia la inclinación sexual de Riley es este novio imaginario que encuentran sus emociones durante su travesía a través de sus pensamientos. Y vemos que es un chico masculino, es un chico prototípico One Direction. Entonces me parece un punto desafortunado creer que se debe a la sexualidad de Riley cuando tenemos más pistas que indican una heterosexualidad más que una bisexualidad. Pero pues en realidad es un personaje de una edad muy pequeña que, como vemos al final de la película, apenas va a entrar a la pubertad, así que tal vez nos estemos adelantando demasiado al hacer ese tipo de afirmaciones. Otra de las teorías que me parece un poco más afortunada, en la que sí podríamos decir, bueno, puede ser esto sí podría encajar con lo que estamos viendo en esta situación de la división de los géneros y que está mezclada en la cabeza de Riley, es que Riley en realidad sea una persona de género fluido, que no se define realmente como hombre o como mujer, o que dentro de estos rangos tal vez se define un poco más como mujer debido a que sus emociones son más femeninas que masculinas, pero que no se incline totalmente hacia un lado o hacia otro. Esa es como la segunda teoría, que es bastante válida, me parece muy acertada. Pero luego viene una tercera teoría,
que dice que esta mezcla de géneros que tiene Riley en su cabeza es porque realmente apenas va a experimentar la pubertad y apenas va a comenzar a definir su género. Entonces estamos viendo a Riley como la definición de la infancia, de una infancia a la que no le preocupan estas divisiones sociales en cuanto al género, en cuanto a la sexualidad. Entonces por su mente no se ha pasado ni siquiera a plantearse si quiere vestir con falda el resto de su vida y que le hablen en género femenino, o si no le molesta, o si le vale un carajo o qué cosa. Entonces es muy posible que realmente sea porque Riley apenas va a definir su identidad o su personalidad, pero claro, esto depende mucho de la interpretación que le queramos dar. Y creo que la palabra que más deberíamos de tomar en cuenta, o que es un poco más de peso en esta discusión que se ha generado en internet, viene a ser la del director de la película, quien dice: esta separación de géneros que se hizo en principio funciona como un elemento cómico para la película, como esta clásica discusión entre hombres y mujeres, cumple esa función cómica. Pero también para él la situación de que Riley tenga estos géneros mezclados viene dada precisamente porque Riley se está definiendo, porque Riley está creciendo, y él nos dice directamente que los personajes que son más adultos o que ya tienen una mente un poco más desarrollada fueron representados de esa manera para representar el arraigo que tiene la sociedad hacia un género o hacia otro. Así como estamos viendo que ciertamente los padres de Riley son como muy prototípicos, muy de sí, te queremos, hija, no importa lo que suceda, y ellos son representados como el modelo ideal de familia al que debería de tender la sociedad heterosexual. Entonces es obvio que si leemos esa escena de esa manera, entonces sean estereotípicamente masculinos y femeninos sus padres. Esa sería, creo que, la más acertada. Creo que si vamos a generar una discusión, pues deberíamos atender a lo que nos está diciendo el director de la película, que finalmente es quien decidió que se hiciera así la escena. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya vieron la película? ¿Vieron esa escena? ¿Les causó alguna duda, alguna intriga esta situación en la cabeza de Riley? Si es así, pues déjenme sus comentarios aquí abajo, díganme qué opinan. Si ustedes tienen alguna otra teoría, o cuál de las teorías que les he dicho les parece que es la más acertada, o si de plano ustedes dicen que es una película para disfrutar y para reírse un rato, no hay por qué pensarla tanto, pues déjenme aquí abajo lo que ustedes opinen. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos dentro de 15 días. ¡Chao!